Muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora 94.1. Estamos aquí nuevamente en este día miércoles, en este programa que se llama Hablando de Ti. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él hace y que va a seguir haciendo. Este programa va hasta las 0 horas y gracias a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan y nos apoyan en oración. Vamos a abrir este programa orando, ¿sí? Como cada miércoles. Amado Dios, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Nos dirigimos a ti dándote toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza. Te damos gracias por este espacio, por este momento que podemos, Señor, hacer este programa. Gracias por las autoridades de la radio, gracias por la vida de mi esposa también, por la vida de mi hijo Elías y por todos los que de una forma o de otra están apoyándonos, orando por nosotros, Señor, y que podemos seguir transmitiendo, haciendo este programa. Señor, te pido que bendigas todo el programa, Señor, todo lo que tú nos vas a hablar, que lo podamos, Señor, aplicar a nuestra vida. Y bendice, Señor, a cada hermana, a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén.
delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad. Muy pero muy buenas noches a todos y a cada uno de los que están en sintonía escuchando este programa Hablando de Ti en la FM 94.1. Este es el programa Hablando de Ti. Estamos nuevamente en este programa, gracias al Señor. Así que, hermanas y hermanos, estemos atentos que Dios tiene palabra y palabra de vida y vida eterna, vida en abundancia, palabra que nos bendice, nos fortalece. Esta noche estemos atentos porque Dios va a hablar a todos y a cada uno de nuestros corazones a través de la alabanza también. Y así que, hermanas y hermanos, estaremos hasta las 0 horas. Pueden estar enviando su mensaje al WhatsApp de Hablando de Ti al 11 61 77 90 19 y estaremos recibiendo su mensaje, estaremos orando por su petición, por su necesidad. Gracias a Dios por todos y cada uno de mis hermanos que estamos en este programa. Dios bendiga muy muy ricamente sus vidas. Dios los bendiga a todos los que están acompañándonos nuevamente en este día miércoles. Gloria a Dios, ya estamos en el mes de la primavera, en el mes de septiembre, y toda la gloria sea al Señor por este día 2 de septiembre que podemos estar aquí nuevamente a través de la radio de la 94.1 FM La Predicadora y también a través de nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso, a lo mejor te perdés alguno de los programas o no lo pudiste escuchar, ahí quedan grabados en YouTube, así que lo podés estar buscando como Ministerio El Incomparable. Gracias al Señor por las autoridades de la Predicadora, gracias por la vida de Nazareno Benítez, quien es el que pone al aire la programación en este tiempo de cuarentena. Dios bendiga y fortalezca a toda la familia y el hogar de cada uno de ustedes que están acompañándonos en esta noche nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los invito a que se queden hasta las 0 horas. Como siempre, mis cariños a todas las hermanas y hermanos que siempre están aquí y a través de este tiempo. Hace años que estamos compartiendo la programación aquí en la 94.1. Dios fortalezca tu vida, te enriquezca en gran manera, te dé sabiduría, te bendiga en esta noche donde Él está ministrándonos a través de su Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar viendo el libro de Éxodo, estamos analizando el Pentateuco y bueno, qué mejor que pasar la cuarentena viendo capítulo por capítulo, estudiando la palabra del Señor, explayándonos, hermanos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Nadie nos corre y tenemos todo el tiempo para aprovechar. Es la mejor inversión que podemos hacer en este tiempo, es dedicárselo a Dios. Dedicar al estudio de su palabra, a la lectura de la Biblia, a la oración, a la alabanza, a adorar a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? En espíritu y en verdad. Por eso, en el lugar donde nosotros nos encontramos podemos alabar, podemos bendecir, podemos honrar el nombre del Señor. Y que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, como hemos visto en este capítulo 32,
el miércoles pasado que resulta ser que Moisés tardaba en descender del monte donde estaba recibiendo la ley de Dios, y el pueblo dijo que no sé qué le habrá pasado a Moisés, no sabemos. Fueron a Aarón y le dijeron, haznos dioses para que lo adoremos, porque a este Moisés no sé qué le sucedió, no viene. ¿Sí? Tuvieron como tardanza el descenso de Moisés de allí, donde él estaba allí en un trato con Dios, donde Dios le estaba dando la ley para el pueblo de él, y resulta ser que el pueblo se impacientó y dieron rienda suelta a su carnalidad. Y realmente, hermanos, qué triste lo que les aconteció en este capítulo 32, y más triste aún que Aarón, ¿sí?, hizo caso a lo que el pueblo le decía, siendo el sacerdote el que tenía la responsabilidad de llevar al pueblo a Dios. Ellos lo llevaron a la idolatría, porque él le dijo al pueblo que trajeran todas las joyas, todas las cosas de oro que tuvieran, y de allí con eso hicieron un becerro de oro para adorarlo. Y es tremendo, eso es lo que compartimos acá en este capítulo 32 el miércoles pasado, y hemos visto en el versículo 24 y en el 23 donde dice así: porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y miren la respuesta, y salió este becerro, ¿sí? O sea que el becerro se moldeó solo. En unas palabras, si lo tomamos en ese sentido, realmente es gracioso, ¿no?, la respuesta que le da a Aarón, ¿sí? Pero también es muy lamentable y triste que un siervo de Dios responda de esta manera, hermanos, porque no tenía una respuesta, sino sencillamente dice, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Hermanos, gloria al Señor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Y hemos visto que Moisés, dice, viendo que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Gloria al Señor. Tremendo. Hemos visto, hermanos, este grave incidente de la caída de Israel en la idolatría, adorando a este becerro de oro mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí. ¿Qué estaba haciendo? Recibiendo la ley de Dios. ¿Y el pueblo estaba en oración? No. ¿El pueblo estaba en ayuno? No. ¿El pueblo estaba pidiendo a Dios para que le diera todas las instrucciones? No estaban ni preocupados por Moisés. Ellos estaban preocupados por ellos realmente. Y dice la palabra del Señor que aconteció todo esto que estamos hablando, ¿sí? Tremendo. Pero cuando descendió del monte, ¿sí?, que encontró a aquel pueblo que realmente había cometido este grande pecado, ¿sí?, y estaba desenfrenado. Dice que esto es lo que vio Moisés, al pueblo desenfrenado, sin freno, sin límites, se habían extralimitado, habían traspasado el límite, habían errado al blanco, ¿sí? Hermanos, hermanas que están en la sintonía. ¿Y qué no nos pase a nosotros, hermanos? Que no suceda, que termine la cuarentena, que podamos volver a las congregaciones y resulta ser que la iglesia del Señor se encuentre en una vida desenfrenada, ¿sí? Realmente es triste y lamentable. Y dice que Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y hermanos, ¿qué encontró este hombre? Degradación. ¿Y qué hizo? Destruyó las tablas de la ley y destruyó el becerro de oro. Así dice la palabra. Vamos a leer en los siguientes versículos donde dice en el verso 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente.
Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Se estaba juzgando al pueblo por este pecado de idolatría. En el versículo 29 dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Tremendo, tremendo el relato que encontramos aquí. Este juicio fue gravísimo y extremo. En aquel contexto fue la forma de hacer frente a una abierta rebelión y a un gran pecado que marcaría el comienzo de la destrucción o la disolución del pueblo o de esta nación. Hermanos, ¿por qué? Porque por medio de prácticas paganas que degradaban a la gente, destruían a las familias, atentaban contra los más elementales derechos humanos y el derecho a la vida. Dios había entregado a Moisés un código legal que protegía todos esos derechos elementales para que los integrantes de una sociedad pudiesen convivir en paz, con respeto mutuo y libertad también. Pero ahora todo ese proyecto de desarrollo estaba peligrando. Realmente Moisés no tenía ninguna otra opción. Se encontraba como el cirujano cuando se encuentra un paciente que tiene cáncer y que para sacar ese tumor maligno tiene que extirpar algún órgano también, mutila alguna parte del cuerpo. Si la rebelión quedaba sin castigo, se hubiera extendido a toda la nación, causando su destrucción debido a los enemigos internos y externos, que hemos visto que había enemigos internos y externos, como lo hemos visto también en el libro de Esdras y de Nehemías. Gloria al Señor. Tenemos que entender que el pecado es también una rebelión contra Dios y consta de elementos destructivos que afectan al cuerpo, a la mente y a la totalidad del ser humano. La fuerza de esos factores negativos va actuando progresivamente hasta conducir a las personas a una situación de no retorno, a una situación irreversible que conduce luego a la muerte, hermanos. El pecado debe ser tratado. El pecado debe ser cortado, el pecado debe ser erradicado de nuestras vidas individuales como de nuestra congregación, de nuestras familias. El pecado no debe estar a sus anchas, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. No debe estar en nosotros. Por eso, importante fue lo que Moisés hizo aquí. En aquel trágico accidente el pueblo tuvo la oportunidad de arrepentirse del pecado cometido, de rectificar y reconocer a Dios. Podríamos tomar aquel episodio como un ejemplo o ilustración de cómo actúa Dios hoy. Él ofrece hoy gratuitamente la salvación y la vida eterna. Los que la rechazan son condenados a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios. Hermano y hermana, podés vivir como vos quieras. Podés hacer lo que vos quieras, porque tenés libertad de elegir, pero la palabra del Señor nos indica que en un tiempo determinado Dios te llama a su camino de salvación para ofrecerte esta vida eterna, gratuitamente la salvación por los méritos de Jesucristo. Y está en vos que lo rechaces o que lo tomes, y luego seguir viviendo, porque el que está en Cristo nueva criatura es, hermanos, las cosas viejas pasaron. Vivir en este camino de salvación, de santidad, en este camino de amor, en este camino de paz, donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza, donde a pesar de las luchas, las pruebas, las dificultades y aún a pesar de nuestros propios errores, vivimos una vida gloriosa. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Jesús venció en la cruz por nosotros, ante las acechanzas del diablo, ante el pecado, ante toda dificultad. Dios está por su pueblo, pero también existe la posibilidad de que cada uno de nosotros decidamos quedarnos del lado del pecado y seguir viviendo conforme a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, ignorando voluntariamente la palabra de Dios, pero al final de nuestros días allí es donde realmente nos vamos a encontrar que estamos perdidos y por toda la eternidad. Por eso lo que Dios te ofrece hoy es algo eterno. Este mundo
Y este tiempo en el cuerpo, este tiempo de vida que tenemos es pasajero. Lo eterno viene al partir hacia la eternidad. Gloria al Señor, cuando nos separemos de este cuerpo físico. Hemos también leído en el versículo 30 la intercesión de Moisés, donde dice así: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. ¿Sí? Hermanos, qué tremendo. Una expiación cubría el pecado, y esa fue la forma en que el pecado fue tratado antes de que Jesucristo viniera a la tierra y muriese en la cruz. Después de la cruz, el pecado fue removido, y ahora Moisés expuso la cuarta razón para conducir a los israelitas a la tierra prometida. Dice en el 31: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Qué es esto? Es una confesión. Si queremos tener una relación con Dios, vamos a tener que estar de acuerdo con Él. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿En qué? En el problema del pecado, en reconocer el pecado. El pecado como tal debe ser confesado. No podemos presentarnos delante de Dios, buscar su auxilio, su misericordia, el oportuno socorro si no nos reconocemos faltos delante de Él. Hermanos, llamar las cosas por su nombre. Pequé, Señor, falté. Yo sabía que no tenía que hacerlo y lo hice. Puse mi voluntad en obedecer al pecado y desobedecerte. Hermanos, eso es pecado, ¿sí? Gloria al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo Moisés, estaba confesando el pecado del pueblo. Gloria al Señor Jesucristo. No importa quién sea usted que está escuchando en esta noche, este era el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido, los israelitas, y tuvieron que reconocer por medio de Moisés que habían cometido un gran pecado, rebelándose contra Dios y haciéndose un ídolo de oro. Y no solamente que lo hicieron, sino que lo adoraron, allí donde viene la falta. Y así lo expresó Moisés ante Dios. Cuando confesamos nuestro pecado a Dios, lo exponemos detalladamente diciéndole a Él en qué consistió, qué es lo que hice, en qué falté. No, Señor, perdóname todos mis pecados, todas mis faltas, como una repetición. No, Señor, perdóname porque mentí. Señor, perdóname porque tengo resentimiento. Señor, perdóname porque tengo un sentimiento de odio. Señor, perdóname porque hice tal y cual cosa. Porque cada uno de nosotros somos conscientes en qué le faltamos al Señor. Versículo 32 dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es como si Moisés hubiese dicho: yo ocupo mi lugar junto al pueblo, me identifico con ellos, y si tienes la intención de eliminarlos, también elimíname a mí. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés que aún podría cumplir con su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, simplemente formando una nueva nación a partir de Moisés. Pero como hemos visto, Moisés unió su destino al de los israelitas. Se hizo parte del pueblo del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, parte del pueblo del Señor. Somos un cuerpo en Cristo. En este tiempo somos un solo pueblo al que Jesucristo viene a buscar en este tiempo de gracia, tiempo de salvación, tiempo de vida, tiempo de esperanza, tiempo de reconciliación. Por eso no lo desperdicies, por eso no te apartes, por eso no te quedes, por eso alabarle al Señor en esta noche. Gloria a Jesucristo. Y podemos saber y tener en la palabra del Señor registrado cómo obró este hombre de Dios intercediendo por el pueblo. Observemos que eso fue lo que movió el corazón de Dios, lo que impulsó la mano de Dios. Vamos a ver en el versículo 33 donde dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti,
pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Hermanos, gloria al Señor. Vieron que muchas veces hay personas que dicen, Señor, pásame el dolor del hermano a mi cuerpo. Cuando muchas veces yo lo he visto, personas que ministran a otro, que están ministrando sanidad, dice, pásame a mí, como si fuera que al pasar al cuerpo de uno, la enfermedad o el dolor va a cesar. No, entreguémoslos al Señor, porque Él es el que llevó nuestras dolencias, Jesucristo. Hermanos, nosotros somos seres limitados, débiles, que necesitamos a Dios. Y aquí estamos viendo que el Señor le responde a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Por qué te voy a sacar de mi libro a vos, Moisés, si vos no pecaste? Y acá está poniendo énfasis la palabra del Señor, que la salvación es individual, ¿sí? Por eso dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Gloria al Señor. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Vos, Moisés, seguí con la tarea, seguí con el llamamiento, seguí con la comisión, con lo que te mandé a hacer. Seguí haciendo el trabajo. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Sí? Vos seguí haciendo lo tuyo, que yo me voy a ocupar. Hermanos, a Dios no le podemos decir, nosotros no podemos más que interceder, que orar, y no podemos hacer más nada, ¿sí? Que obedecer y cumplir la palabra de Dios y hacerlo por amor. Moisés se puso como mediador en este lugar, delante de Dios, como siervo de Dios pudo interceder, pero Dios le estaba aclarando que Él iba a castigar, ¿sí?, el pecado del pueblo. Y en el 35 vemos que Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón, ¿sí? Y Dios se ocuparía del pecado personalmente, dice la palabra del Señor, y Él iba a conducir a aquel pueblo a la tierra prometida. Las dos cosas iba a hacer, porque Moisés sin Dios nada podía hacer tampoco, como la iglesia del Señor en este tiempo sin Jesús nada puede hacer, ¿sí? Dependemos del Señor, hermanos. Gloria al Señor. Aquellos que no habían secundado la rebelión contra Dios, cayendo en la idolatría del becerro de oro, seguían guiados o serían guiados por el ángel de Dios. Ahora bien, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento era la persona visible de Dios, era el Cristo preencarnado, es decir, antes de su vida, de su venida en el mundo. Y debido a la intercesión de Moisés, Dios no había renunciado a su pueblo. Este incidente debiera hacernos más conscientes de la gran importancia de la oración. Esto que acabamos de ver fue lo que estudiamos el miércoles pasado en el capítulo 32. Y ahora, luego de esta alabanza, vamos a continuar con el capítulo 33, donde la presencia de Dios prometida se manifiesta en medio de su pueblo. Aceptarte con el corazón para vivir. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre de tu lloro y duermo, corro como el viento, salto a tu encuentro, cuando sé que estás aquí.
eres las cosquillas que hacen mi risa, la mejor sorpresa cuando estoy cerca de ti. Hoy corro a ti, me escondo en ti, me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa. Hoy corro a ti, me escondo en ti, no le temo al invierno si tú eres mi verano. Me da tanto miedo, tiemblo como el hielo cuando pasa el tiempo, cuando juegas junto a mí. Los juguetes tristes junto a mí esperan escuchar la hora. Me dices estás aquí. Hoy corro a ti, me escondo en ti, me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa. Hoy corro a ti, me escondo en ti, no le temo al invierno si tú eres mi verano. Cuéntame la historia, dormiré al momento y en tus brazos soñaré. Hoy corro a ti, me escondo en ti, me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa. Hoy corro a ti, me escondo en ti, no le temo al invierno si tú eres mi verano. Hoy corro a ti, me escondo en ti, tú eres mi verano, tú eres mi pronto auxilio, tú eres. Hoy corro a ti, Señor. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian. Gracias al Señor. Estamos en la Predicadora 94.1 en este programa que se llama Hablando de ti. Estamos viendo Éxodo capítulo, estamos repasando realmente capítulo 32, 33 que hemos compartido el miércoles pasado. Y en el capítulo 33 es donde Moisés le pide al Señor que Dios no lo mueva si su presencia no iba con él. Dice en el verso
en el verso 12, donde dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Gloria al Señor. Y en el 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le dice esto a Moisés. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le promete su presencia en el capítulo 33, hermanos. Por eso vemos el motivo por el que el Señor tuvo que juzgar a su pueblo, y la intercesión en el capítulo 32, también, y la intercesión de Moisés, ¿verdad? Israel se preparó para continuar su viaje. Moisés, por su parte, oró y tuvo una relación o una revelación personal de Dios. También en el capítulo que vamos a compartir, el 34, nos habla del pacto renovado, la renovación de las tablas de la ley. Porque las tablas de la ley habían sido rotas cuando Moisés descendió de la montaña y que encontró al pueblo desenfrenado, como hemos visto. Vamos a leer los versículos primero de este capítulo 34. Estamos en La Predicadora, te lo reitero, estamos también saliendo a través del canal de YouTube del Ministerio El Incomparable. Y también allí podés encontrar los estudios que venimos realizando. Por ahí una noche no lo pudiste escuchar, pero está ahí toda la serie de estudios que venimos realizando los días miércoles, viernes y también los días lunes en la vigilia. Y leemos en el nombre del Señor, capítulo 34, verso 1, dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo en el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Sí? Vemos aquí, hermanos, que estas eran las segundas tablas de la ley, porque las primeras habían sido despedazadas por Moisés cuando, al haber descendido del monte Sinaí, descubrió que los israelitas habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Entonces regresó al monte con otras tablas de piedra sin escritura. El versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Sí? El Señor estaba proclamando su nombre, y ello constituyó un gran progreso para Moisés y los israelitas, porque un nombre tiene un significado. Hay nombres en la historia de los pueblos cuyo recuerdo asociamos con vidas de personas y de sus acciones. Dios quería que los israelitas recordasen sus experiencias con Él desde que salieron del país de Egipto. Verso 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Tremendo, hermanos, lo que nos habla aquí. Dios no extiende su gracia y misericordia cerrando sus ojos ante los culpables, ni pasando por alto su pecado. Y este es un gran detalle que muchas veces decimos: Dios es amor, Dios perdona todo, siempre y cuando haya arrepentimiento, siempre y cuando la palabra de Dios nos enseña que el hombre
que está en falta, la mujer que está en falta, debe pedir perdón a Dios, reconocer su pecado, arrepentirse, ¿sí? Gloria al Señor. Y Él es grande y misericordioso. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, podemos entender y ver a la luz de la Escritura que Él no extiende su gracia y su misericordia ante los culpables, ni pasa por alto el pecado. El pecado debe ser castigado y la pena debe ser pagada. Dios de ninguna manera absuelve al culpable, pero ¿qué sucede entonces? ¿Cómo ejerce su gracia y misericordia y al mismo tiempo tiene en cuenta la iniquidad? ¿Cómo es esto? Podríamos decir, parece algo contradictorio, no lo es, porque se ha provisto un sacrificio. Los sacrificios realizados en Israel en aquella época no removían el pecado, pero señalaban a aquel sacrificio perfecto, el Señor Jesucristo, quien cuando viniese removería el pecado por medio de su muerte en la cruz. Cristo ya, gloria al Señor, murió y resucitó y ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Por eso ninguna persona puede presentarse delante del Señor así porque sí, y demandar de Él misericordia y pedir perdón así sin arrepentimiento o considerar que Dios se lo tiene que dar porque Él es bueno nada más o porque Dios es misericordioso. No es así. Y dice en el versículo 7, como hemos leído, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita. Miren esta parte del texto, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es conveniente recordar que en la actualidad uno puede cometer un pecado que afectará a los hijos, nietos y bisnietos y tataranietos. En una ocasión, habiendo seguido un curso de psicología sobre situaciones específicas de anormalidad mental, una persona visitó una clínica especializada donde el profesor le explicó que algunos de los enfermos internados sufrían las consecuencias de pecados graves y graves vicios de sus padres, abuelos y bisabuelos. Y en visitas a hospitales infantiles algunas veces le habían encontrado o se habían encontrado con casos de ceguera debido a excesos cometidos por los padres de los enfermos. Realmente, uno no puede quebrantar las leyes de Dios con impunidad. Dios es siempre el mismo y sus leyes no cambian. Sin embargo, debemos dar gracias a Dios porque Él es el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, como dice el versículo 7, si solamente nos volvemos a Él. Gloria al Señor, vamos a recibir misericordia. Es tremendo esto, hermanos. Versículo 8 dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Este debe ser la cuarta vez que a este pueblo se le llama obstinado, de dura cerviz. Como ya hemos dicho otras veces, aquí somos conscientes una vez más de que Dios nunca salvó a la nación de Israel porque los israelitas fueran superiores, porque fueran los mejores, porque fueran los más buenos, o porque, hermanos, siempre prometían hacer el bien. Aquel pueblo se caracterizaba por su terquedad. Es ahí donde se manifiesta lo grandioso del amor de Dios. Qué tremendo que es el amor de Dios, hermanos. En el versículo 10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Gloria al Señor. La palabra temible significa que incita al terror. Lo temible que Dios haría sería como colocar un escudo alrededor de su pueblo. Si Él no lo hubiese hecho así, sus enemigos les habrían aniquilado.
porque hermanos, realmente no era un pueblo que estaba acostumbrado, acordémonos, hermanos, que no era un pueblo que estaba acostumbrado a pelear, era un pueblo que salía de la esclavitud, era un pueblo que estaba dando sus primeros pasos, pero su corazón de todas maneras, en sus corazones había terquedad, y ante cualquier ocasión que tenía, manifestaban lo que había en ellos, como hemos visto en el capítulo 32, la idolatría predominaba allí en ellos todavía. Por eso acá en el versículo 11 y 12 le dice de esta manera: guarda lo que yo te mando hoy, he aquí yo hecho delante de ti, delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y esta es la tercera vez que Dios les dijo que echaría a sus enemigos. Les advirtió que no hiciesen un pacto con ninguno de los pueblos de aquella tierra. Y cuando vinieron los gabaonitas ante Josué, como nos relata el libro de Josué, engañaron a los israelitas. Simularon que habían venido de lejos y tenían pan viejo para probar lo que decían, al menos delante de Josué. ¿Por qué Dios no quiso que Israel hiciese pactos con los pueblos de la tierra de Canaán? Si los hicieran, caerían en una trampa que les conduciría nuevamente a la idolatría, y es lo que Dios quería evitar. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas, hermanos. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, qué maravilloso que es poder conocer al Señor. En el versículo 13 dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Ahí le da toda la razón de por qué debían derribar esos altares. La expresión de que Dios es un Dios celoso pretende explicarnos que Él no quiere compartir su honor y gloria con dioses falsos. Tampoco hay por qué disculpar a Dios por ser celoso. Humanamente hablando, si amamos a una persona sentimos celos de ella en el sentido de que no queremos compartirla con otras. No estamos hablando aquí de los celos como una obsesión enfermiza, sino de que cuando amamos a alguien, nuestro interés por la persona amada nos lleva a preocuparnos por ella y cuidarla, ¿sí? En ese sentido, celoso, de ser cuidadoso, de ser protector, hermanos, de ser el uno para el otro también, en ese sentido. Y eso es lo que Dios quería con su pueblo. Tremendo, porque los detalles y las advertencias que encontramos aquí contra la idolatría. En versículo 15 al 17 que hemos leído, le habla de que en la tierra de Canaán estaba saturada de idolatría, había muchos ídolos. También predominaba una inmoralidad total. Por ello Dios estaba advirtiendo a Israel para que el pueblo se mantuviese separado de gente involucrada a la idolatría, en las prácticas paganas, y que se abstuviese completamente de concertar alianzas con ellos. Israel tenía que destruirles o expulsarles de la tierra. A través de los años, los críticos han censurado esta forma de actuar aparentemente sin haber investigado los motivos para medidas tan extremas. Por supuesto, la razón era que Dios estaba protegiendo a los israelitas de los horrores y prácticas aberrantes y destructivas de los que estaban dominados por la idolatría. Pero había otra razón. Hoy en día se sabe que las enfermedades venéreas tenían proporciones epidémicas entre los habitantes de Canaán. Dios estaba también protegiendo a los israelitas
de los estragos de aquellas enfermedades. Pero Israel desobedeció a Dios y tuvo que sufrir grandes consecuencias. Hermanos, tremendo es esto. Hoy a nivel mundial, una cosa para que a usted le quede un poco más claro todavía, hay una cosa que se practica en naciones, en las naciones europeas, varias naciones y acá en América también, ya han instalado por hace varios años la legalización del aborto. Por ejemplo, en Italia, que fue tan afectado con esta pandemia que muchas personas murieron, es una nación que tiene mucha gente mayor, gente adulta. Hay pocos niños allí, poca juventud. ¿Por qué? Porque la práctica del aborto es algo que predomina en esas naciones, en muchas de las naciones. Y hermanos, la paga del pecado es muerte. Por eso todo lo que estamos viviendo en este tiempo, año 2020, que se sale, que no se sale de esta pandemia, que encuentran, que no encuentran la salida, que aparentemente se aplacó el virus, que de vuelta otra vez hay rebrotes. Hermanos, esto no va a cesar. ¿Saben por qué todavía? Porque la gente vive de espaldas a Dios y son consecuencias de los pecados de la humanidad. Le guste o no le guste, está escrito en la palabra del Señor, ¿sí? Está escrito. Y de la misma manera, en aquel tiempo, estas prácticas paganas, estas idolatrías, traían muchas desavenencias aún en el cuerpo físico, traían enfermedades. Por eso era que Dios los quería tener apartados, separados, para que no enfermasen ni física ni espiritualmente, hermanos. Por eso Dios les está hablando aquí, porque incluso en aquellos tiempos se sacrificaban a los niños según el dios pagano del lugar, ¿sí? Y se hacían orgías y cuántas cosas, cuántas perversiones, cuántas inmoralidades se llevaban a cabo, como en este tiempo también, hermanos. Pero hoy estamos en tiempos de gracia y la puerta de la salvación está abierta. La puerta es Jesucristo. Está al alcance de toda la humanidad la salvación. Hay una salida, hay un remedio, hay una cura, hay una salvación, se llama Jesucristo. Pero he aquí que la humanidad, en su gran mayoría, vive de espaldas a Dios. Incluso aquellos que dicen profesar o profesan ser cristianos, muchos están negando su fe y se están volviendo atrás. En estos días pasados salió una noticia que allí en el país de México, hay familias cristianas que están siendo hostigadas y que no pueden tener acceso al agua limpia, no pueden tener los beneficios que debieran tener si no niegan su fe. Y se sabe de familias que han negado su fe para poder acceder al agua potable y tener los beneficios necesarios para subsistir. Y esto es triste y lamentable. En Rusia hay hermanos que son perseguidos y cosas que están sucediendo en el mundo, que están escritos en la palabra de Dios y que van a seguir sucediendo, pero que nosotros podamos ser ese pueblo apartado para Dios, porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo pronto viene por su iglesia, de la cual vos y yo somos parte. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, bueno es alabar a Dios en esta noche. Vamos a pasar a otro momento de alabanza y luego continuaremos desarrollando este capítulo 34 del libro de Éxodo. Gracia y verdad.
como tú. Mi espíritu no cesará de contar tus maravillas y tu majestad. Tu creación en unidad hoy proclama que eres sin igual la humanidad. Nadie me amó como
Verdaderamente Él es el incomparable Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó, el que nos hizo, el que nos dio vida, el que nos limpió, nos perdonó. ¿Cuánto? Todo hizo Dios por nosotros, nos creó, hermanos, para la gloria de su nombre. Y estamos compartiendo en este libro de Éxodo, capítulo 34, donde nuevamente se ordenó la celebración de la fiesta y los días de reposo. Acordémonos que es la renovación del pacto, las nuevas tablas, porque las primeras las había roto Moisés al encontrar al pueblo adorando al becerro de oro. Y acá en el verso 18 dice así: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Vemos que Dios estaba preparando a Israel para entrar en la nueva tierra, volviendo a establecer la fiesta y los días del reposo. También leemos en el versículo 23, donde vemos cada una de estas fiestas o celebraciones que tenían que guardar. En el verso 23 dice así: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, en el Señor Dios de Israel. Versículo 25: no ofrecerás cosa leudada junto a la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. En el 26 dice: por las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hermanos, por ello el relato nos presenta muchos detalles sobre todo lo que se tenían que hacer y no hacer. Los israelitas debían colocar a Dios en primer lugar. La prohibición de cocer el cabrito en la leche de la madre se debía probablemente a que esta práctica formaba parte de los ritos religiosos cananeos de la fertilidad. Y hermanos, muchas veces la Iglesia del Señor en este tiempo adopta costumbres que se llevan a cabo en el mundo y viven preocupados, ¿no? Afanosos, turbados muchas veces porque no pueden hacer las cosas semejantes a la gente que está sin Cristo. Pero qué bueno que es tener identidad, saber que somos hijos de Dios, saber que somos pueblo de Dios y que todo lo que necesitamos para ser felices, para disfrutar la vida, para vivirla plena, la tenemos en Jesucristo nuestro Señor, en la palabra de Dios, que nada más nos hace falta. Pero si vos estás preocupado, estás afanado, estás ansioso, estás triste porque no lográs las metas conforme a los rudimentos del mundo, entonces no estás viviendo en la vida cristiana como nos indica la palabra de Dios. Y es una tarde, o mejor dicho, es una noche para meditar, para pensar un poco qué es lo que nosotros estamos guardando. Estamos guardando la palabra de Dios. Esto fue en el tiempo de la ley. Eran leyes dadas especialmente para Israel. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero no por ello vamos a convertir en libertinaje la gracia de Dios, hermanos. Y hay costumbres que se llevan a cabo en los ritos religiosos, en las prácticas paganas en este mundo, y muchas veces, lamentablemente, en muchos ambientes donde dicen ser cristianos, los adoptan como parte del culto a Dios y nada tienen que ver con Dios. No tienen nada que ver esas costumbres, esas tradiciones en muchos casos, esos mandamientos de hombres que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Por eso, qué bueno que nos podamos guardar para Dios. Ahora vamos a leer también desde el versículo 29 algo muy importante, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Qué dice así la palabra? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, tremendo, ¿sí? Lo que sucedía aquí, hermanos queridos, que dice que le resplandecía el rostro a Moisés, le brillaba, hermanos, porque eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios que somos luminares de este mundo. Y qué bueno que nosotros podamos manifestar en nuestro rostro la presencia del Señor en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestros hechos. Eso indica que tenemos una relación íntima, que estamos de continuo en la presencia del Señor también. Eso es lo importante. Y sinceramente, a ellos le causaba temor, ¿sí? A los hijos de Israel. Dice que tuvieron miedo de acercarse a él en el verso 30. Hermanos, ¿por qué? Porque su rostro le resplandecía y para ellos era algo nuevo esto. Y qué bueno y qué importante y maravilloso es saber que la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, hoy por medio de su Espíritu Santo. Que podamos resplandecer con la luz de Cristo en nuestro corazón, en nuestro rostro, en todo nuestro ser. La gloria y la honra sea para Dios. Dios te fortalezca, el Señor te bendiga, hermanos. Y vamos a leer en un salmo donde habla justamente algo muy importante acá, la palabra del Señor, el Salmo 20. Y te lo quiero dedicar a vos que estás escuchando, a vos que a lo mejor estás un poco desganado, que tenés luchas, pruebas, ¿sí? Que el Señor te fortalezca en esta noche y te dé victoria, hermano, hermana. En el capítulo 20 del libro de Salmos dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Gloria al Señor. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Jehová salva, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano y hermana, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón en este día. Y si te sentís desalentado, si necesitas ayuda, Dios te envíe ayuda desde su santuario. El Señor está en medio de su pueblo, ¿sí? Y mira lo que dice en este verso 7 de este Salmo capítulo 20. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. A lo mejor te sentís pequeño, que no tenés fuerzas, que no tenés poder, porque eso es lo que significa o simbolizan los carros, el poder, el poderío, los caballos, la fuerza, ¿sí? A lo mejor decir no tengo fuerza, nada puedo, pero la palabra del Señor dice que hay quienes confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Acordémonos que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, como estamos compartiendo en esta noche aquí, gloria al Señor, como hemos leído en el capítulo 34,
que dice en el verso 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Gloria al Señor. Ese es el Dios que estamos predicando, que estamos glorificando, al nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que vino, ¿sí?, a redimir a toda la humanidad, no solamente a su pueblo Israel, sino a toda la humanidad. Y todo lo que estamos compartiendo aquí nos habla del Señor en el Antiguo Testamento. Estamos viendo el Éxodo, que era la salida de la esclavitud. Acá recibieron la tabla de la ley, el rostro de Moisés resplandecía por estar en contacto directo con Dios. Y acá podemos, en este capítulo 35, enfatizar el día del reposo, el día de reposo. En relación con ocasiones anteriores, esta es la tercera vez. Dice en el verso 1 del capítulo 35, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El Señor insistió en que el primer motivo para guardar el día de reposo era que estaba relacionado con la primera creación. Dios había descansado en el séptimo día, y a medida que la humanidad se había ido apartando de la mano creativa de Dios, se iba alejando del Creador. Y llegó el día en que la humanidad en conjunto ya no reconoció a Dios y comenzó a adorar a la criatura. Y el ser humano dejó de cumplir el día de reposo. Ahora bien, Dios dijo que el sábado era una señal peculiar entre Él mismo y los israelitas, y empezó a establecer reglas que realmente se aplicaban más a Israel en la tierra prometida que a cualquier otro lugar. El que trabajase en un día de reposo sería apedreado. En nuestra situación actual sería muy difícil mantener el funcionamiento de la convivencia en sociedad sin alguien que trabajase los sábados. Las leyes de Dios eran apropiadas para las condiciones de la sociedad y tierra en que viviría Israel. Era para ellos. Hoy nuestro reposo, como hemos compartido, es Cristo Jesús. Continúa hablando acerca de las ofrendas para el tabernáculo. Dice en el verso 4, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. ¿Sí? Gloria al Señor. Los regalos para la construcción del tabernáculo debían tener un carácter voluntario. La gente no estaba obligada en absoluto a traer nada, pues no se le exigió tal actitud. Aquí no se trataba de la obligación de contribuir con la 10ª parte, es decir, con los diezmos. Era una ofrenda voluntaria. Además de oro y plata podían traer otras cosas como dice en el verso 6, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Todas estas cosas las podían traer y ofrendar. Estas eran las diferentes cosas que los israelitas podían proveer para la construcción del tabernáculo, o tienda de reunión como comúnmente se la llama. En aquellos tiempos no había tal cosa como la moneda de curso legal, no había dinero. El método del trueque consistía en el intercambio de artículos, así que los israelitas estaban entregando parte de sus bienes a la obra del Señor, en vez de dinero. Una pregunta que se ha formulado repetidas veces fue, ¿de dónde consiguió aquella gente los diferentes elementos que entregaron al tabernáculo, teniendo en cuenta que habían sido esclavos en Egipto? Recordemos que según Génesis capítulo 15,
verso 14, Dios había dicho que ellos saldrían de Egipto con grandes riquezas. Como explicamos ya en otras ocasiones, Él se aseguró de que ellos recuperasen los sueldos atrasados que se les debían, y los egipcios estaban tan deseosos de librarse de los israelitas que les dieron todo lo que le pidieron. Así que fue como acumularon la riqueza con la que salieron de Egipto. Gloria al Señor. Verso 20 en adelante vemos que el pueblo trae la ofrenda. Hermanos, tremendo es esto. También nos hablan de Bezaleel y Aholiab, que fueron llamados a realizar su trabajo. Aquellos que habían sido preparados por Dios, que habían sido capacitados, como hemos visto capítulos atrás, ahora comenzaban a realizar su trabajo. En el capítulo 31 es el llamamiento, pero acá en el capítulo 35 son llamados a realizar, ¿sí? Vieron que cuando Dios nos llama, tiene un tiempo de preparación para nosotros, para poder brindar un servicio de calidad para su gloria, para su obra. Pero luego llega el tiempo de cumplir, ¿sí?, el propósito para el que fuimos llamados. Y vamos a leer un poco los versículos 20 en adelante, que dice así: Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia las traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedra de ónice y la piedra de los engastes para el efod y el pectoral. Gloria al Señor. Y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Qué maravilloso que es poder dar de corazón para la obra de Dios. Qué maravilloso que es poder colaborar voluntariamente, que es poder ofrendar. Eso es ofrendar, cuando damos de corazón. Cuando, hermanos, no estamos especulando, cuando no estamos diciendo, ¿y qué va a hacer Moisés? A ver si se guarda las piedras preciosas, a ver si Moisés se saca algo del oro que llevamos a la casa de Dios. Sino que la palabra de Dios dice que tanto hombres como mujeres, hermanos, gloria al Señor, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová, ¿sí? Todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés. Ninguno dijo, eso le mandó a Moisés, a nosotros no nos dijo nada. No, sino que estaban reconociendo de esta manera, estaban adorando y sirviendo a Dios, hermanos. Ofrendar es reconocer a Dios sobre nuestras vidas. Es decirle, todo lo que yo tengo es mío, no, es tuyo, Señor, ¿sí? De lo que vos me diste, yo te ofrendo, Señor, porque todo te pertenece. Nada tenemos sin el Señor, hermanos. Y hay personas que retienen más de lo que deben y vienen a pobreza. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos ofrendar para la obra del Señor, tanto de los bienes materiales. Algunos solamente dicen, bueno, le ofrendo a Dios mi tiempo nada más, pero nunca ofrendan su dinero,
nunca diezman, nunca colaboran con la obra de Dios. Hermanos, algunos dicen, bueno, estamos en el tiempo de la gracia y ya no hay que ofrendar, no hay que diezmar y ya Cristo es la ofrenda perfecta. Pero hermanos queridos, es el mismo Dios del principio al que estamos sirviendo, ¿sí? Y el sacerdocio de Jesucristo es para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ese es otro tema que ya lo hemos tocado y quizás lo vamos a volver a repetir dentro de muy pronto. Pero lo que queremos destacar aquí es que el pueblo también colaboró, ¿sí? Más allá de su terquedad, también dice que disponían su corazón para realizar, gloria al Señor, esta ofrenda, hermanos. Y primero Dios le dice a Moisés que tome de la ofrenda que traía el pueblo. Y luego vemos desde el versículo 20 en adelante que el pueblo traía voluntariamente la ofrenda para la obra de Dios. Ahora en los versículos siguientes, 30 y 31, nos habla del llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Dice en el 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Sí? Bezaleel era el hombre que Dios había preparado para fabricar los elementos del mobiliario que serían importantes para el tabernáculo. Este era un hombre designado por Dios, preparado por Dios para una tarea específica. Gloria al nombre del Señor. Y también dice en el versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. En estas palabras también vemos que Dios le había dado a Bezaleel la capacidad de transmitir esa habilidad a otros como Aholiab. Y este es otro detalle que debemos tener en cuenta. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pueden saber muchas cosas, pero no pueden transmitir la enseñanza. ¿Sí? Y esto es un don dado por Dios también, hermanos queridos. Por eso dice la palabra del Señor aquí, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Poder enseñar, como dice la Escritura, es un don que Dios da a sus hijos. En el versículo 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¡Qué maravilloso! El tabernáculo era una obra hermosa, era como una alhaja en medio del desierto. No era de grande estructura, no era de gran tamaño como una nave o depósito, sino solo una construcción pequeña. Teniendo en cuenta el valor de los metales preciosos, hace unos años se ha calculado que se gastó en aquella obra una suma equivalente a $5 millones. En tiempos de inflación, el valor incluso podría haber sido mayor. Es que aquella tienda de reunión era la preciosa joya de Dios, es decir, una figura de la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Qué valor tiene la persona de Jesucristo para nosotros? ¿Estamos evaluando al Señor como un maestro o simplemente un líder religioso más entre los muchos que ha tenido o tiene la humanidad? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Quizás le hemos contemplado incluso con veneración en las muchas obras artísticas que han intentado representarle. Pero la verdadera forma de determinar su auténtico valor es considerar que alguien tan valioso como el Hijo de Dios se ofreció por nosotros como sacrificio vivo, que Él tomó nuestro lugar. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los habitantes de Filipos, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura
a fin de ganar a Cristo. Si reconocemos nuestra necesidad espiritual como pecadores alejados de Dios y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, podemos decir que hemos recibido la vida eterna. Por eso, en esta noche, qué bueno que es saber que tenemos vida y vida eterna, que tenemos vida y en abundancia. Y si no lo tenés, en esta noche lo podés recibir. La invitación de parte de Dios es que Él te ama, que el precio por tu salvación, por tu vida, fue alto, que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en tu lugar. Gloria al Señor. Y que Él está pensando y esperando que puedas reconocerle a Él, que le puedas recibir para que puedas obtener la salvación, la vida eterna que Él te ofrece. Y acá en este capítulo que acabamos de compartir con ustedes, hermanos, capítulo 34 y 35, hemos visto la renovación de los mandamientos escritos en las tablas de piedra, la proclamación del Señor, el brillo del rostro de Moisés después de haber estado en la presencia de Dios, el día de reposo sábado, las ofrendas voluntarias para el tabernáculo y el comienzo del trabajo de los artesanos en las obras del tabernáculo, donde acá nos detalla la palabra del Señor que Bezaleel fue capacitado por el Señor y que también no solamente que él pudo recibir esa sabiduría que Dios le había dado, sino que también de parte de Dios le fue puesto en su corazón el que pueda enseñar, hermanos, y Dios los había llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que se hagan toda labor e inventen todo diseño. Porque ellos no solamente iban a construir el tabernáculo con todos los utensilios, con todas las basas, las cortinas, como lo vamos a ver seguramente la próxima semana, sino también las ropas sacerdotales tenían que hacer. Y acá en el capítulo 36 nos habla de las ofrendas que fueron entregadas a los trabajadores. Se limitó la generosidad de la gente, la fabricación de las cortinas, el velo y la cortina para la entrada. Pero vamos a leer un poquito más en esta noche, donde dice en el verso 1 de este capítulo 36, acordémonos siempre esto, que un capítulo no es inspirado, o sea, los números, los capítulos ni los versículos fueron inspirados, sino que fueron puestos, luego agregados para tener un orden, nada más. Pero la ley o la palabra de Dios estaba escrita en rollos seguidos, ¿sí? Dice así en el 36, verso 1, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Sí? Gloria al Señor. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Qué importante lo que nos dice aquí, hermanos, gloria al Señor, sobre la construcción del tabernáculo. El relato de este capítulo regresa al tabernáculo, ya hemos visto las instrucciones dadas para su construcción y ahora leemos que lo estaban edificando de acuerdo con las indicaciones recibidas, porque el tabernáculo era el retrato de Dios sobre Cristo. La tienda de reunión revelaba la persona y la obra de Cristo. Cada miembro del equipo de trabajo, que probablemente era muy numeroso, estaba dedicado a construir la tienda de reunión con la sabiduría y la inteligencia que Dios le había concedido a cada uno. El responsable de las obras era Bezaleel. Aquí podemos observar algo que es de gran importancia y esencial para la obra del Señor. Si alguien está sirviendo al Señor de mala gana, es mejor que no lo haga. Dios no puede utilizar a alguien con semejante actitud. Vemos que construyendo el tabernáculo estaban hombres que estaban tallando hermosas piezas del mobiliario que iban a ser usadas en la adoración para el Señor. Para ellos, esta tarea no constituía un simple puesto de trabajo ni estaban pendientes del reloj.
No se limitaban a trabajar durante un horario determinado para después interrumpirlo. No estaban haciendo aquello como una obligación. Habían sido esclavos en el pasado y aquí estaban trabajando otra vez como esclavos, pero en esta ocasión porque deseaban hacerlo. Ponían su corazón en aquel trabajo y esa es la manera de llevar a cabo todo lo que se hace para el Señor. Estar dispuestos de buena gana, de buena voluntad, hermano, con ánimo pronto, con alegría, ¿sí? Con responsabilidad, con amor. Así, de esa manera se debe realizar toda tarea para el Señor. Pero si alguien se compromete, muchas veces ha sucedido y sucede, y sucederá hasta que venga Cristo, lamentablemente, que hay hermanos que se comprometen para colaborar en la casa del Señor, pero luego cuando lo están haciendo se están quejando o están mirando si el otro ayuda o no ayuda. Pero nosotros, hermanos, cuando tenemos un llamamiento y hay disposición de nuestro corazón, lo vamos a hacer sin mirar alrededor, hermanos, con todo empeño, con toda dedicación, con toda honestidad, porque para Dios es el trabajo que realizamos. Podemos observar que Bezaleel se apresuró a cumplir con la tarea encomendada por el Señor lo más rápido que le fue posible. La obra de Dios debe ser hecha con alegría, con sumo agrado. Como dice también en la carta a los Romanos, capítulo 14, en el verso 5, vamos a estar buscando para compartir. Y dice de esta manera: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, ¿sí? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y hermanos, cada cual tiene que estar plenamente convencido, según su propio sentir, en su propia mente. Así es como debemos servir al Señor, convencido, hermanos, que en nosotros mismos, no porque otros nos digan, no porque otros nos propongan, sino nosotros. Si no, no tomes compromiso con el Señor. No lo hagas por hacerlo, porque no es de bendición de esa manera, porque Dios no quiere eso, ¿sí? Porque a lo mejor estás haciendo algo a lo que Dios no te llamó a hacer. Gloria al Señor. Por eso, acá en el versículo 2 que hemos leído, dice así la palabra del Señor: ¿a quién su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella? Y eso es lo que Dios hace cuando Él nos llama. Y muchas veces resulta que hay personas que están haciendo algo que Dios no los llamó a hacer. Por eso no hay alegría, por eso no hay disposición, porque lo hacen por compromiso, por quedar bien o por aparentar muchas veces. O por decir, bueno, mira cómo sirve al Señor. No, de esa manera no sirve. Tenemos que estar plenamente convencidos de que le estamos sirviendo a Él porque así lo deseamos y porque estamos ansiosos por agradarle. El mismo apóstol Pablo también dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, ¿sí? En el verso 16, dijo de esta manera: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice él. Si no predico el Evangelio. Pablo realmente quería anunciar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nos está diciendo y enseñando la palabra del Señor en esta noche con respecto a estas personas que habían sido llamadas, preparadas, movidas en su corazón a hacer la obra de Dios. Pero si una persona no lo hace de esa manera, quiere decir que no es llamado, que no lo debe hacer. Uno no debe hacer las cosas por obligación, por compromiso, porque no le es de bendición ni a usted ni al pueblo del Señor, y no le es de agrado a Dios, que es lo más importante. El libro de los Jueces, también en el capítulo 7, versos 5 al 7, nos relata el incidente producido cuando Gedeón, juez de Israel, y sus 300 hombres escogidos descendieron al río para beber. Aquellos soldados no se apoyaron sobre el suelo de la orilla para beber. Hundieron sus manos en el agua y las llevaron a la boca para observar al enemigo mientras bebían. Fue como si ya estuviesen tratando de localizar a los enemigos para lanzarse contra ellos.
Esa es la clase de entusiasmo que necesita la iglesia de nuestro tiempo para enfrentarse a la esclavitud del mal y para proclamar el mensaje de la paz con Dios. También en el verso 3 dice así, en esta noche, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Gloria al Señor. Esta es la primera ocasión registrada en la que se le pidió a la gente que dejase de entregar sus ofrendas. Habían traído mucho más de lo que se necesitaba para construir y amueblar el tabernáculo. Y la palabra destaca la generosidad que demostró el pueblo aquí, hermanos. Realmente, qué importante que es ser generosos para con Dios. No hay que ser mezquino en la obra del Señor, no hay que ser mezquino, no hay que ser avaro. Porque también acá tenemos un gran ejemplo de las personas que estaban trabajando, porque ellos podrían, si no hubieran sido honestos, podrían haberse quedado con lo que quedaba ahí, con el excedente o con lo que sobraba. Pero vemos que no fue así, hermanos. Gloria al Señor. Así fue que se le insistió a la gente que no contribuyese más, tratando de convencerles de que ya habían traído lo suficiente. Lo sorprendente es que si consideramos que aquellas personas estaban recién liberadas de la esclavitud, nunca antes habían poseído nada y ahora que tenían riquezas, podrían haber esperado que no estuviesen dispuestos a entregarlas. Porque generalmente sucede eso. Aquella persona que sufrió necesidades trata de guardar y de aprovisionar porque queda traumada, ¿no? Por el momento de escasez, de tribulación, pero acá vemos que esto no había sucedido. Contribuyeron con generosidad, con alegría, con entusiasmo, para entregarlo todo a Dios. Sea lo que sea que usted esté haciendo alguna vez por el Señor, esta debe ser su actitud y la forma de hacerlo. Tiene que hacerlo con generosidad, con alegría y con entusiasmo, porque Dios desea que de esta manera se haga todo lo que respecta para su obra, ¿sí? Parece como si en este capítulo estuviésemos recorriendo nuevamente el relato de los diferentes elementos y partes del tabernáculo. Aunque suene como una repetición, antes se nos dio el proyecto del tabernáculo y ahora llegamos a la ejecución misma del trabajo. No solamente necesitamos el proyecto y los materiales, sino que necesitamos ver cómo se iniciaron los trabajos, que son los que se inician en este capítulo 36 a partir del versículo 8. Y hermanos, acá comienza a desarrollarse la construcción del tabernáculo y lo vuelve a reiterar la palabra de Dios. Hermanos queridos, qué importante. Podemos tener el proyecto, podemos tener el propósito, podemos tener el llamado. Vemos acá el cumplimiento del tiempo, ¿no? Del llamamiento de estos varones, Bezaleel y Aholiab, y a todos aquellos que Dios había estado preparando. Ahora sí tenían que echar mano a la obra. Ya había pasado el tiempo de preparación, ahora era tiempo de aplicar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría en la obra del Señor. Y así encontramos también que todo lo dispuesto, todo el material, todo lo necesario para construir el tabernáculo ya estaba allí, todo preparado, ahora había que hacerlo, hermanos. Por eso no te quedes con el proyecto, no te quedes con el plan solamente, no te quedes con el llamado, poner por obra lo que Dios te mandó hacer, cumplí con tu ministerio, haz obra de evangelista, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo también, hermanos. Gloria al Señor. Aviva el fuego del don que está en ti, le dijo también. Y cuántas cosas más nos dice la palabra de Dios a nosotros también en esta noche, para que echemos manos
a la obra del Señor, para que no nos detengamos. Muchas personas tienen capacidad, han sido instruidas y han sido capacitadas para enseñar a otras también, para poder preparar y discipular a otras personas. Pero no te quedes con la capacidad nada más. No te sirve de nada tener un tesoro guardado. Acá esta gente estaba trayendo ese tesoro, ¿sí?, que habían recibido al salir de la esclavitud. Ese premio o esa recompensa, no salieron con las manos vacías, pero la estaban volviendo a ofrendar a Dios. En este caso estaban reconociendo a Dios con sus ofrendas también, y lo estaban haciendo con alegría. De la misma manera nosotros debemos poner nuestras capacidades, el conocimiento o la sabiduría que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre, para poder proclamar el Evangelio, para llevar a cabo la obra del Señor, sea cual fuere, porque vemos acá, hermanos, que en todo diseño estaban preparados ellos para llevar a cabo, para inventar incluso los diseños. Y así Dios capacita a unos y a otros para realizar su obra. Por eso hoy quedamos aquí con la palabra del Señor. Ahora vamos a pasar a una alabanza y luego ya vamos a estar orando en esta noche. El próximo miércoles continuaremos desde este capítulo 36, verso 8 en adelante. Tú eres el Rey, quiero cantar de tu gracia, quiero andar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre, de tu amor anunciaré. Yo quiero estar hablando de ti, hoy úsame. Con tu rostro, llenaste de alegría todo mi corazón, y en paz me acostaré y dormiré, porque mi confianza está en ti, mi Rey. Eres mi paz de noche y día, eres mi paz en todo tiempo, eres mi paz, en ti descanso, eres mi paz, sin ti yo muero, eres mi paz de noche y día, eres mi paz en todo tiempo, eres mi paz, en ti descanso, eres mi paz, Señor, eres mi paz. Ligera, en tiempos de angustia me hiciste ensanchar, me iluminaste con tu rostro, llenaste de alegría todo mi corazón, y en paz me acostaré y dormiré, porque mi confianza está en ti, mi Rey. Eres mi paz de noche y día, eres mi paz en todo tiempo, eres mi paz, en ti descanso, eres mi paz, sin ti yo muero, eres mi paz de noche y día, eres mi paz en todo
y me dormí y desperté, porque mi confianza estaba en ti, mi Rey. No temeré a 10 millares de gente, porque tú estarás conmigo, eres fiel. Me acosté y me dormí y desperté, porque mi confianza estaba en ti, Rey. No temeré a 10 millares de gente, porque tú estarás conmigo. Eres mi paz, noche y día. Eres mi paz en todo tiempo. Eres mi paz, en ti descanso. Eres mi paz, sin ti yo muero. Eres mi paz de noche y día. Eres mi paz en todo tiempo. Eres mi paz, en ti descanso. Eres mi paz, Señor, eres mi paz. Sin salvación, sé que solo tus palabras cambian el... Gloria al Señor. Vamos a estar orando en esta noche, sí, culminando este programa de este día miércoles 2 de septiembre. Gracias a Dios porque podemos estar transmitiendo, como dije al principio. Y bueno, vamos a orar y oramos por cada hermana, por cada hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has hablado. Te ruego, Señor, que bendigas la vida de cada hermana, de cada hermano, que toque, Señor, a nuestra hermana Carmen García, Señor. Toca su mente, su corazón, su cuerpo. Toca la vida, Señor, de nuestra hermana Carmen de Canale. Señor, te pedimos por nuestra hermana Alicia Peralta, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, por nuestra hermana Susana de Alessandro y por todos los que nos escuchan, Señor Dios mío, Padre. Te pido que bendiga, Señor, la vida espiritual, la salud y la economía de cada uno. Señor, te agradecemos por este momento, Señor. Estamos orando por nuestra nación. Oramos, Señor Dios mío, para que tú pongas tu mano aquí en Argentina, Señor, en toda América Latina, en todos los países, Señor Dios mío, en todos estos países, Señor Dios mío, donde está afectando esta pandemia, donde hay hermanos nuestros, Señor Dios mío, te pedimos la fortaleza espiritual, Señor, para cada misionero, para cada pastor, para cada hermano. Señor, tú puedes, Señor Dios mío, hacer, parar, frenar, deshacer toda pandemia, porque tú eres Dios. Tú eres más grande que cualquier pandemia, que cualquier enfermedad. Tú eres el Dios Todopoderoso. Por eso a ti oramos en esta noche antes de irnos a nuestro hogar a dormir. Oramos a ti, Señor, creyendo y sabiendo de que vamos a tener un buen descanso, Señor, y que nuestra vida, Señor, espiritual va a estar fortalecida por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, hermanas y hermanos, me despido con la paz del Señor. Hemos llegado al final de este programa y será hasta el viernes, si Dios así lo permite, desde las 14 horas hasta las 16 horas. Paz del Señor. Yo me despido hasta el próximo viernes a las 14 horas. Vamos a estar nuevamente en este programa que se llama Hablando de Ti, de 14 a 16. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor reine en cada corazón. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este programa que hemos podido compartir, y vuelvo a reiterar que este programa lo podés escuchar por nuestro canal de YouTube también, del Ministerio El Incomparable. Ahí están todos los episodios del libro de Éxodo. Este es el episodio número 16, así que mirá si tenés para escuchar y buscar, porque por ahí a lo mejor te perdiste algún programa. Que el Señor esté fortaleciendo, y así con cada uno de los programas del Ministerio del Incomparable. También podés visitar nuestra página de Facebook de nuestra congregación también, Ministerio del Incomparable, y allí podés encontrar transmisiones también en vivo que estamos compartiendo en este tiempo. Dios te bendiga, no aflojemos, no nos volvamos atrás, perseveremos y dispongamos lo mejor y entreguemos lo mejor para Dios, porque Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Paz de Cristo para cada uno. Bendiciones.